Te lo digo ya, he venido a Cuba para ver qué clase de negocios se hacen en el país. Las noticias son complicadas, pero hay gente, sobre todo expatriados, a la que le va mucho mejor en La Habana que en su país de origen. Luego he hablado con Mario, un consultor colombiano que lleva viviendo en Cuba 8 meses, que también ha encontrado una buena oportunidad en la isla. ¿Qué hace? ¿Por qué le va tan bien aquí? Porque las oportunidades para hacer negocios están en los lugares más insospechados, incluso en Cuba. Vamos a ver el mejor ejemplo. Mario, consultor colombiano y expatriado en Cuba desde hace más de 7 meses. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Max? Un gusto, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. ¿Qué perspectivas o qué oportunidades profesionales para alguien de tu perfil presenta Cuba? Max, te cuento un poco antes algo de mi perfil. He sido consultor en Colombia durante varios años en temas de estrategia, en temas financieros, trabajé en banca de inversión, en due diligence, startups, en fintech, etcétera, etcétera. Y bueno, desde ese punto de vista creo que te podría dar dos respuestas. La primera es una netamente económica, es que te pagan en dólares o en euros, una moneda dura que hoy por hoy para un latinoamericano conviene mucho porque las monedas latinoamericanas están muy devaluadas. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista profesional, te diría un poco que acá la responsabilidad que tienes sobre tus proyectos es mucho más independiente. Al haber empresas pequeñas y estructuras pequeñas, pues tienes la posibilidad de relacionarte con clientes de alto perfil o con personajes de muchos años de experiencia que si estuviera en Colombia no me pasaría. Muy bien, o sea que asumes responsabilidades en Cuba que en tu organización, en la estructura de tu organización, en tu país de origen, tardarías años en poder asumir, ¿no? Digamos. En Colombia hay un tema más jerárquico donde principalmente el socio hace el fronting de cara al cliente todo el tiempo, presenta los resultados, etcétera, etcétera. Yo acá soy responsable de mis proyectos. Básicamente acá en Cuba hay empresas mixtas que, digamos, tienen mitad inversión extranjera, mitad inversión estatal. ¿50-50 siempre? Normalmente puede ser 50-50, a veces 49-51. Vale. Normalmente la inversión extranjera pone, digámoslo así, el dinero y el gobierno cubano pone un aporte en especie. Me relaciono tanto con el lado extranjero, con la inversión extranjera, como con el lado cubano, pues digamos altos cargos cubanos. Y ahí tengo esa oportunidad, digamos, de hablar con gente que en mi país de origen pues no hablaría a esos niveles. O sea, tienes algunos beneficios desde el punto de vista de empresa que en tu país de origen no tendrías. No tendría para nada, me tocaría pagarlo todo a mí. Incluso puedes llegar a tener algo de contacto con inversores por fuera, que están por fuera de Cuba, que realmente haces un buen relacionamiento que tal vez no alcanzarías si estuviera en Colombia. ¿Qué tipo de inversores vienen a Cuba? Hablando puramente de inversión extranjera, ¿quién viene aquí y dice voy a montar una empresa, voy a montar un negocio, voy a contratar a gente y pretende ganar dinero? ¿Y quién lo consigue? Bueno, yo creo que principalmente tiene que ser un inversor con poca aversión al riesgo. Es decir, un aventurero. Sí, un aventurero. Y luego, obviamente, hay unas limitantes por temas de restricciones. Vale. Entonces, empresas que tienen, digamos, una relación muy arraigada con Estados Unidos no pueden venir acá porque si de alguna manera los pillan, por decirlo así, pues van a tener consecuencias en sus negocios en Estados Unidos y normalmente Estados Unidos es un mercado muy grande. ¿Qué crees que les atrae tanto de Cuba? Yo creo que es un tema financiero de riesgo. Pues como se dice en finanzas, entre más riesgo asumes, mayor beneficio. Y Cuba es un ejemplo perfecto de eso. Lo que pasa es que cualquier cosa que pongas acá, cualquier negocio que traigas, vas a ser pionero. Vas a ser pionero, probablemente vas a ser monopolio, con lo cual vas a poder establecer márgenes muy altos. Los márgenes, vale. ¿Cómo se traduce los márgenes que cobran esas empresas aquí en el mercado local? Son márgenes que normalmente tú en un país occidental o en un país un poco más desarrollado no tendrías. Para un trader, un trader tener un margen del 50 al 100% es una barbaridad. Y para el productor también. Tengo casos de empresas que le ponen un 30 sobre su costo de producción o un 50, que normalmente es bastante. ¿Cómo se traduce eso a la población local? ¿Dónde lo venden? Porque la gente aquí no tiene el poder adquisitivo para comprar ese tipo de productos. El productor le vende al Estado cubano y el Estado cubano lo pone en tiendas. Es como el minorista, por decirlo así. Que lo ¿En pone tiendas MLC? En tiendas MLC, que es lo que has visto por ahí. Vale. Que básicamente el MLC es una moneda que se traduce uno a una contra el dólar. Los antiguos CUP era, ¿no? CUC. CUC. CUP. Era CUC. Entonces, lo que pasa es que el Estado cubano pone esos alimentos en divisa, por decirlo así, y fuera de eso carga un margen. Y además le mete un margen. Le mete un margen adicional. O sea, que el gobierno cubano se está metiendo en la cadena de valor. Está haciendo como, no sé, Mercadona en España. Está... Exacto. Ponen, entonces, si tú ves, hay muchos márgenes, con lo cual la comida en esos mercados MLC es
muy cara. Muy interesante la manera en que el gobierno se ha metido en la cadena de valor para aumentar los márgenes principalmente. Hablemos de pagos. ¿Cómo funcionan en tu empresa los pagos de las empresas mixtas, de las agencias del gobierno? Bueno, depende mucho cómo tengas estructurado el negocio, pero hoy por hoy el mayor problema de las empresas mixtas y sobre todo la parte que es inversión extranjera son los pagos. Y los pagos de que básicamente no les dejan sacar divisas a proveedores internacionales. Entonces, te puedo dar un ejemplo de, por ejemplo, una ronera que hoy por hoy necesita botellas que no se producen acá en Cuba y necesita pagarle al proveedor de botellas extranjero, exacto, pero no le puede pagar en dólares porque no se pueden sacar los dólares del país. No se pueden sacar los dólares del país porque te lo retiene el gobierno y al retenértelo el gobierno obviamente hay un punto donde el proveedor te dice pues no te vendo más. Claro. No te vendo más. Y por eso no hay ron, o el ron sube de precio. Sí, o por eso el ron está subiendo de precio y probablemente la perspectiva es que vaya a disminuir la producción de ron. Fungicidas, temas de fertilizantes, está complicado comprarlo porque los proveedores ya están cansados un poco de que las empresas cubanas mixtas no puedan sacar pagos al exterior. Claro, muy interesante la situación en general, pero volviendo a tu caso en concreto, ¿por qué elegiste Cuba en vez de otro país quizás que también te pudiera pagar en moneda dura? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en mi caso en específico creo que es un tema más de nacionalidad. Digamos, para mí es un poco complicado llegar a tener una visa en Europa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, puede ser complicado. En Estados Unidos sería que es casi que imposible, porque necesitas un sponsorship y eso va, digamos, a un sorteo y es muy difícil. Y luego, pues no me iría a otro país dentro de Sudamérica porque la situación es prácticamente la misma. Has dicho antes que trabajaste en una fintech colombiana. ¿Aquí hay ecosistema de startups? No, no que yo lo haya percibido. Vale. La verdad, todos los clientes que tengo acá son para poner más que nada industrias básicas. No te imagines que acá va a venir alguien a poner... La pirámide de Maslow, ¿no? Primero las necesidades básicas. Exacto, para poner necesidades básicas. Lo que te contaba, uno de mis últimos clientes es un cliente eslovaco que vino a montar una fábrica de galletas y chocolates, porque acá es muy difícil conseguir chocolates y galletas precisamente. Quería montar la fábrica en Cuba. La está montando. Vaya. La está montando y ya está bastante avanzado en el proceso. Ahora tienen ciertas trabas, como lo que te contaba un poco del azúcar. Ahorita hay escasez de azúcar y luego importar azúcar es muy difícil porque es difícil conseguir un proveedor que le quiera vender a Cuba precisamente por todos los problemas de pagos que hay. Y luego está el tema logístico de post-COVID. El tema logístico que post-COVID está fatal, o sea, ha sufrido, digamos, todo el mundo y Cuba imagino que más todavía. Esta empresa en concreto tiene la esperanza de poder vender, por ponerte un ejemplo, esas galletas o lo que fabriquen en esa fábrica directamente a través de sus propios canales, o tendrá sí o sí que contar con el Estado? No, tendrá sí o sí que contar con el Estado. O sea, esta fábrica de galletas lo que va a hacer es venderle al Estado y el Estado se encargará de ponerlo en sus supermercados minoristas. Todos los supermercados en MLC, tiendas en MLC, son del Estado. Vale. Okay. Y por hablar un poco, por volver a tu situación personal, sin entrar en detalles, ¿cómo se compara lo que ganas aquí como expatriado, como consultor colombiano, con lo que ganaría alguien de tu perfil en un puesto similar en tu país de origen, Colombia? Las condiciones son en dólares. Bueno, mis condiciones están ancladas en dólares, pagadas en euros. Luego tengo más beneficios, tengo más vacaciones, tengo ciertas facilidades como conductor, celular, cosas que obviamente no tendría en Colombia porque, claro, acá funciona como un expatriado. Vale. Y obviamente ahorro mucho más porque yo percibo a Cuba como un país más barato que, por ejemplo, Colombia. Colombia. ¿Y qué es lo que más te gusta de Cuba? Allá no a nivel profesional, a ti a nivel personal, el hecho de vivir aquí, ¿tu vida cómo ha mejorado desde tu país de origen hasta aquí? Bueno, Max, lo que pues has visto, mi casa queda enfrente del mar. Sí. ¿Y la paga la empresa? Y es buenísimo. Y luego pues tener el mar ahí te da mucha tranquilidad, luego tienes todas las opciones de hacer deportes acuáticos. Porque tú vivías en Bogotá, en Colombia, está lejos del mar. Vale, exacto, en Bogotá no hay mar ni nada parecido, hace frío todo el tiempo, 1800 metros y la verdad que las playas son de lo más impresionante que puedes encontrar, te diría que en el mundo, todo cristalino y luego puedes hacer ciertos deportes acuáticos, anoches más tarde, por ejemplo, que en Bogotá, puedo ir a jugar tenis, hacer otro tipo de cosas, bueno, tengo más tiempo, un poco los proyectos un poquito más relajados. Estás en el Caribe, ¿sabes? El Caribe, en Bogotá no hay mar, ¿sabes? No se ve cerca. Exacto, no hay mar y además hace un frío que te cagas, pero bueno. Complejo, ¿no? O sea, llevas una vida en tu país de destino, en tu país de trabajo,
bastante diferente y mejor en algunos aspectos, o quizás en muchos aspectos, a la que llevarías en tu país de origen. Completamente de acuerdo, 100%. 100% de acuerdo. Acá tienes más tiempo para hacer cosas para ti, digamos, para alimentar tu alma, tu espíritu, incluso tu salud, que tal vez en Bogotá es todo el tiempo trabajando, es otro tipo de ritmo. Para alimentar tu alma y tu espíritu, importante. Tal cual. Sí. Tal cual. Otro tema, por ejemplo, es la seguridad. Cuba es probablemente el país más seguro de Latinoamérica. Digamos que en Colombia todavía tenemos nuestros problemas de seguridad. Vale. Han bajado bastante. Aunque ha mejorado mucho en los últimos años. Pero no es lo mismo. Y creo que eso es en general con cualquier país de Latinoamérica. Aquí vas seguro por las calles, no... No hay ningún problema, puedes salir a la hora que quieras, con el celular, con lo que sea. Algo que yo como colombiano no estoy acostumbrado. Vale, pues Mario, muchas gracias. Cuando quieras nos tomamos otro mojito, seguimos comentando. Claro que sí, Max.